Muy bien, pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer conectados en esta transmisión, que es nuestro servicio de oración de mitad de semana. Después de haber orado por las peticiones, después de haber cantado juntos al Señor en adoración, está ahora con nosotros el pastor Boris Castro de Casa de Oración Jalapa, Veracruz. Muy buenas noches, pastor Boris. Dios te bendiga. Hola, Pastor David, buenas noches, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Muy bien, oye, pues contento y agradecido por que aceptaste la invitación de estar compartiendo con nosotros en este servicio online. Tenemos ya un buen tiempo con esto, desde la pandemia fue que iniciamos, pues tratando de llenar la necesidad de estar en contacto con los hermanos. Y bueno, esto se quedó, esto es algo bueno de lo que nos dejó la pandemia y se quedó como nuestro servicio de oración. Y tenemos invitados cada semana los diferentes pastores, pastoras, hermanos de las diferentes casas de oración. Y bueno, hasta ahora, después de 3 años, no hemos repetido ningún invitado. ¿Cómo ves, pastor? Oye, qué padre, gracias a Dios, ¿no? Qué bueno. Y todavía lo que nos faltan, los que nos faltan, porque Sí, estabas tú sí, ahí sí. en la lista desde, esperando, y hay otros que están todavía en lista. Yo veo la lista y digo, no, todavía faltan muchos y los que se vayan añadiendo. Es una bendición poder estar así en comunión con nuestros hermanos de otras casas de oración. Y eso ha sido bien padre porque ahí en el chat, tanto en YouTube como en Facebook, se escriben y, hermanos, saludos y tal, saludos de tal lado. Y luego sé que algunos se siguen chateando aparte de diferentes casas de oración. Y eso pues contribuye con la unidad de las redes. Y bueno, aclaro que no es que somos exclusivistas de casas de oración, pero bueno, es que somos muchos y tratamos de estar en contacto unos con otros. Así que bueno, todos nuestros demás hermanos pues, los amamos también y son, por supuesto, el cuerpo de Cristo, les amamos y aunque tenemos, bueno, esta gran familia de casa de oración. Y Pastor Boris, platicábamos antes de entrar, mientras nos saludábamos acerca de que estás tú allá en Jalapa, Veracruz. Cuéntanos, pastor, si tú eres originario de allá de Jalapa o llegaste allá después. Por el color blanco, yo creo que sí es de ser de Jalapa, ¿no? Los de Jalapa son más blancos que los del puerto. No, mira, Pastor David, fue algo, yo creo que fue algo divino, porque nosotros tenemos viviendo aquí 15 años, pero no somos originarios de aquí. Mi familia y yo somos originarios de la Ciudad de México, ¿no? Ah, muy bien. Pero por cuestiones de trabajo hemos estado deambulando por algunas partes del país. Estuvimos un año en Guadalajara, después nos regresamos a la Ciudad de México, después por trabajo nos mandaron acá a Jalapa, donde veníamos a estar provisionalmente 2 años, pero pues ya nos quedamos 15. Wow. Se alargó, se prolongó. Qué bien, qué bien. Jalapa es el estado de Veracruz para los que nos ven por allá. Y Jalapa, además de ser conocido por un clima muy agradable, a diferencia del puerto de Veracruz. ¿A cuánto tiempo están del puerto, pastor? A una hora más o menos, en carro es más o menos una hora. Muy cerquita, pero es una gran diferencia. Cambia mucho el clima del puerto de ser muy, muy, muy caliente y hacer en Jalapa pues un clima más fresco por estar más alto. Pero además, conocido Jalapa por su conservatorio de música. Platicábamos también antes de entrar. Aquí su servidor estudió música en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Tampico. Y bueno, pues le decía al pastor que todos los que no entraban al conservatorio de música de Jalapa, pues se iban para allá, para Tamaulipas. En lo personal, yo nunca fue de mi interés ir a Jalapa porque se especializan más en la música clásica, cosa que a mí nunca se me dio mucho que digamos. Yo me especialicé más en música popular, rock, pop, etcétera. Y bueno, ahí en Jalapa es estrictamente música clásica. No sé si eso haya cambiado recientemente, pero tienen esa huella, ¿no? Sí, abrieron una facultad para jazz, ¿no? Hay Ah, bien. una escuela especialista en jazz, una división de la facultad especialista en jazz, ¿no? Ah, wow. No, bueno, pues eso ya cambia todo, ¿no? Creo que los que se estaban yendo a Tampico ahora se están quedando ahí en Jalapa. Y Sí, parece que sí. me imagino que es extraordinaria como la facultad bueno, lo que tiene que ver con música clásica. Y pastor, tú también eres músico. Te vi tocar por ahí la guitarra y sabía que tocabas, pero no sabía que tocabas tan bien y ya te vi en acción. No, fíjate que eso es algo que surgió desde muy joven, ¿no? O sea, yo no tuve la oportunidad de estudiar música, yo quería estudiar lo que tú, música, pero en realidad soy contador de profesión, ¿no?
Pero siempre fue algo, yo creo que es un don de parte de Dios regalado porque fui aprendiendo con algunos hermanos y me fui involucrando en el ministerio de alabanza desde muy pequeño. Entonces, pues ahí como fue, como que el Señor fue dando don para aprender y tocar, ¿no? Bueno, entonces por lo que escucho, ya asistías a la iglesia desde pequeño. Cuéntame cuál fue tu experiencia como un pequeño asistiendo a la iglesia, cómo fue tu encuentro con el Señor. Fíjate que fue curioso, mis padres conocieron del Evangelio cuando yo era relativamente joven, tendría yo creo que 6 años, ¿no? Y empezamos en una congregación pequeña, una congregación bautista. Durante como 3 años estuvimos ahí, fue donde se me inculcó el deseo de la música, porque el hermano que dirigía el coro tenía un pequeño coro de niños, ¿no? Una pequeña orquestita de niños, y ahí fue donde empecé a tener el gusto por la música. Después mis padres se mueven de congregación, vamos a una congregación más de corte pentecostal, carismática, ¿no? Y ahí pues tú llegas y a diferencia de una iglesia bautista que solo es el órgano o el piano, ¿no? Ahí de repente ves guitarras eléctricas y bajo y batería y teclado. Entonces tú dices, wow, esto es otra cosa, ¿no? De aquí Y soy, ¿no? sí, 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 yo dije, de aquí soy. Este, y así comenzó mi caminar, ¿no? Estuve involucrado en la iglesia mucho tiempo, ¿no? Sirviendo desde muy joven, 14 15 años, yo ya estaba sirviendo a la congregación, ¿no? Pero en ese tiempo, pues como en muchas congregaciones donde se da énfasis en los dones, en las experiencias, pero poco en el estudio profundo de la palabra, en conocer, entonces el cristianismo es bastante superficial, ¿no? Eh, Tienes poco conocimiento acerca del Señor, de ciertas verdades, y cuando vienen las turbulencias de la vida, eh, te golpean y no sabes cómo responder, ¿no? Pues estás basado en la experiencia, en la emoción, pero no en un conocimiento profundo de quién es Dios y sus propósitos y sus planes para tu vida, ¿no? Y es ahí en donde pues tú tienes un encuentro con el Señor, empiezas una búsqueda. Creo que esa es la experiencia de muchos, hablando de experiencia, Sí, sí, sí. cuando nos guiamos por la experiencia y tenemos una experiencia, no sabemos cómo responder, ¿no? Pero creo que por ahí hemos pasado algunos en donde a lo mejor hace falta profundidad de las escrituras y no porque no se desee, sino hay veces pues no hay el acceso, ¿no? Sí, A claro. libros, a información, la diferencia de una iglesia, vamos a llamarle pentecostal, que abarca pues varias denominaciones, no es una denominación como tal, pero sí abarca varias denominaciones, y una iglesia, digamos, de corte bautista, presbiteriano, son iglesias que tienen muy marcada la parte intelectual de un lado y la Ujú. parte experiencial del otro. Y bueno, no que lo uno esté peleado con lo otro. Yo oro para que seamos una iglesia de la palabra y del espíritu, que haya lo uno Amén. y lo otro. Sin embargo, a veces las circunstancias guían a que sí sea o lo uno o lo otro. Y se ve, ¿no? Platicaba yo el otro día, hablando un poquito de música, platicaba el otro día con un pastor y le decía, oye, mira, fíjate cómo se marca el estilo, hablando de años atrás, de cantar en una iglesia bautista, por ejemplo, y tú ves de hace años, ¿no? Ves que las melodías eran melodías más elaboradas, las Ujú. letras mucho más largas. Y tú dices, ¿por qué hay ese estilo de canto allí? Bueno, porque allí tenían en aquellos años la posibilidad económica de mandar a hacer himnarios y Sí, repartirlo a cada miembro. Eso era costoso en ese tiempo, ¿no? Y los miembros que asistían a esas iglesias, pues tenían la capacidad de leer, cosa que en otros círculos ni siquiera de leer, ¿no? Y de leer música, porque viene hasta la partitura de cómo va la melodía, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, pues fue formando la manera de cantar en ese estilo de iglesias. Y luego tienes del otro lado del freeway, del otro lado de la avenida, las iglesias en donde va gente
que no, pues no tenía una capacidad económica, muchos no sabían leer ni escribir, y no porque así lo eligieron, simplemente así les tocó la vida, ¿no? Y ahí pues Sí, no había para imprimir un himnario, muy apenas piso de tierra, bancas, un hermanito ahí con una guitarra con 4 cuerdas nada más o 5, si le iba bien, y ¿cómo cantaban? Pues un corito que sí, así es. nada más, ¿no? 4 líneas que se repetían, se repetían, se repetían, y nos vamos al que sigue, ¿no? Entonces fíjate cómo la parte económica, pues sí, sí, de alguna manera marcó, ¿no? Un lado y el otro. Después llegan los años 80, 90, cuando aparece el bendito proyector, en donde, wow, ya no tienes que repartir un himnario a cada quien, ya no tienes que limitarte a cantar 4 líneas y se pueden ir extendiendo más. Aún así, las canciones llegaron a ser cortas, pero hablando de eso, pues tenemos la diferencia, ¿no? De dos iglesias de un lado de la calle y del otro lado de la calle, y creo que es en estos últimos tiempos que llegó el Internet también, se llegó más a accesibilidad a libros electrónicos, empezamos, ¿no?, a explorar más los que provenimos de ese lado de la calle. Yo provengo de este otro también, de donde los coritos después el proyector, pues empezamos a incursionar ya más, ¿no? Ok, vamos a respaldar esa experiencia con la palabra, si es posible, pero no la descartemos. Y creo que, bueno, ahí es donde entra tu experiencia también, ¿no? Que nos ibas a platicar. Claro, claro. Fíjate que es precisamente en medio de una turbulencia que el Señor me llama a mí, ¿no? Porque en esos años se le detecta a mi madre un cáncer terminal, una leucemia, y durante mucho tiempo mis padres estuvieron trabajando arduamente en la congregación, sirviendo como misioneros, yendo a plantar pequeñas congregaciones o haciendo servicio social en pueblitos marginados, donde precisamente como tú dices, no había más que tierra, vacas, la gente no sabía ni cocinar con agua potable o con agua limpia. Entonces mis papás iban todos los fines de semana a trabajar ahí. Y en ese tiempo ella cae enferma y yo me empiezo a preguntar tantas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo es que si están sirviendo a Dios, si están metidas en la obra, pues qué pasa con ellos? O sea, ¿por qué es que, por qué es que ella se enferma, ¿no? Y entra el pensamiento que quizá a muchos nos puede bombardear en algún momento, alguna vez, ¿no? O sea, ¿por qué gente buena tiene que sufrir y gente que está del lado perdido, sigue ahí viva, ¿no? Entonces, mi madre fallece y como yo no tengo mucho conocimiento de quién es Dios, yo entré en una crisis espiritual, ¿no? O sea, ¿dónde está Dios en estos momentos, ¿no? En estos momentos de aflicción, de dolor, de tristeza. Y me aparto de la iglesia, me aparto de la iglesia. Fue el tiempo que yo me fui a vivir a Guadalajara por cuestiones de trabajo. Me aparto de la iglesia, decido no asistir, no reunirme, no congregarme, ¿no? Y en medio de esa situación, el Señor tiene otros planes y me regresa a Guadalajara, de Guadalajara a la Ciudad de México. Y mi esposa, en ese tiempo yo ya me había casado, y en ese tiempo mi esposa, tenemos 2 niños pequeños, eh, me empieza a insistir, oye, creo que deberíamos regresar a la iglesia, creo que deberíamos regresar a buscar a Dios. Y en esto empezó en realidad la búsqueda, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver qué podemos encontrar, ¿no? Y llegamos a una congregación muy similar a donde yo había salido, ¿no?, durante muchos años, y estaba entre azul y buenas noches, como decimos acá en México, ¿no? Entre sí, entre no. Y como el pastor me conocía, me invita a participar de nuevo tocando, ¿no? Que todo el mundo me conocía ahí en el rumbo porque tocaba. Entonces me invitaron a participar tocando, y es cuando el pastor está empezando la congregación y decide crear un blog, porque en ese tiempo, estoy hablando, David, de 2000, más o menos, eh, empiezan muy de moda los blogs en internet, ¿no? Alguien que hace una página y empieza a escribir artículos y a poner, y el pastor crea un blog y empieza a poner artículos, pero no sabe
qué más ponerle a su página para adornarle, ¿no? Algo más para que la haga atractiva. Y se le ocurre poner dos ligas ahí, eh, de dos pastores que conoce, y una de esas es la liga de casa de oración, ¿no? O sea, sin tener el saber nada, o sea, él había oído acerca del pastor Chuy, pero sin tener relación con él, pone en su blog la liga de casa de oración para que fueras a la página de casa de oración, ¿no? Y ahí es donde yo conozco el ministerio de casa de oración, ¿no? Era como una recomendación un poquito de relleno, ¿no? Sí, 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 realmente no las puso porque la intención era que la gente fuera, sino más bien como adornar el blog, como que tuviera algo más, que no estuviera así solo el script del texto, sino algo un poco más, pero bueno, eso tuvo un impacto directo en mi vida, ¿no? Claro, fíjate cómo no nos damos cuenta que estamos de pronto pasando por etapas de transición. Como ahorita mencioné lo del proyector, ¿no? Como el proyector vino un aparatito vino a revolucionar la manera de cantar en las iglesias. Y Ujú. cómo tú ahorita estás contando cómo un blog, que es una página, en internet, pues vino también a revolucionar las vidas de muchas personas, porque yo me cuento allí. Luego vino ya el YouTube, pero el blog pues es el precursor en donde no teníamos, estábamos limitados en acceso, cómo era en otras iglesias, a la manera de pensar de otras iglesias. Pensábamos que lo único que había era lo que pasaba en nuestra iglesia, ¿no? Y, Sí es. y el Internet, a través de los blogs, vino a abrirnos el panorama y a darnos la oportunidad de escuchar otros predicadores, otras iglesias, cómo era esto. Y bueno, creo que eso, por un lado, trajo algo que sí, no fue muy bueno, pero trajo mucho positivo también, ¿no? Creo que somos el resultado de eso. Entonces, ¿conoces Casa de Oración? Y luego, ¿qué vino después? No, es que fíjate, fue algo donde Dios empezó a trabajar paulatinamente conmigo, porque empiezo a oír algunos mensajes del pastor Chuy y empiezan a revolucionar en mi cabeza, ¿no? Porque eh, no eran nada de lo que, no se parecían nada en lo que yo estaba aprendiendo en mi congregación, ¿no? O sea, y en ese tiempo escucho una serie que predicó el pastor Chuy, que se llamaba La Soberanía de Dios. Y yo, al escuchar esa serie, empiezo entonces a comprender lo que sucedió años atrás con mi mamá. O sea, empiezo a entender que Dios es soberano, que él da la vida y también la quita, y Él tiene propósitos para hacer las cosas, ¿no? Y a Él nadie le dice qué es lo que tiene que hacer y cómo lo debe de hacer. Y Él siempre lo hace no porque es arbitrario, sino porque tiene un propósito más sublime, ¿no? En estas cosas. Y es ahí donde a mí David, ahora sí como decimos en México, me cae el 20, ¿no? Y empiezo a entender muchas cosas que no había entendido. Y Dios empieza a hacer una obra en mí. O sea, yo empiezo a reconocer que ahora Dios es el que gobierna, Dios es el que decide. Y en ese momento, o sea, hay un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de ver la vida, en mi manera de entender el Evangelio, ¿no? A la manera de Dios y no a la manera que yo tenía del Evangelio, ¿no? Claro. Entonces, eso fue un parteaguas, porque o sea, me encontré esa serie, la empecé a oír sin saber que Dios iba a usarla como una herramienta para hablar a mi corazón, ¿no? Sí, Para para limpiar, sanar, para ¿no? transformar y para cambiarme, ¿no? Sí, 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 para sanar eso que estaba en tu vida de la pregunta del por qué me pasa esto, ¿no? Pregunta que es muy normal en todo ser humano, ¿no? Cuando enfrentamos una circunstancia difícil y ese equilibrio que el Pastor Chuy nos ha traído, no solo en esa serie, sino a través de los años, ¿no? De seguir creyendo que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso, que Dios nos sana cuando nosotros le pedimos que Él responda a nuestras oraciones, esa verdad que nos enseña, que nos había sido enseñada en la iglesia ¿no? Como sea Asambleas de Dios, Cuadrangular, etcétera, en donde hay ese énfasis en las sanidades, en los milagros, y que no debería perderse ese énfasis, pero luego está Claro, el otro lado de la moneda, ¿no? Ok, Dios lo va a hacer cuando Él quiera,
como Él quiera y voy a estar contento con su respuesta, cualquiera que sea, ¿no? Aunque voy a seguir clamando, voy a estar contento con su respuesta. Hay unos, no amigos, pero conocidos que mencionan mucho esto. El Señor nos va a sanar sí o sí, pero Sí, lo va a sí. hacer de este lado de la eternidad o del otro lado de la eternidad, porque donde ya no haya llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad, el Señor nos va a sanar sí o sí. Así que de eso podemos tener la certeza. Si es de este lado de la eternidad, pues hay que orar y orar y orar hasta escuchar su respuesta, ¿no? Y no dejar de clamar. Entonces, aquí estoy planteando brevemente, ¿no? Lo que todo cristiano debería tener en el panorama, ¿no? No perder la fe de que el Señor puede sanar, pero si decide hacerlo del otro lado de la eternidad, pues darle gloria y darle gracias, Señor, por lo que hace, ¿no? Así que Y es bueno, algo que a veces no se comprende, David. O sea, de este lado de la experiencia, eh, como no hay un balance, a veces te frustra, ¿no? Porque horas y horas y el Señor no responde sin saber que Él tiene un plan mayor, ¿no? Y que su sanidad rebasa el plano de esta tierra. O sea, el Señor, como dices tú, nos sana, sino aquí, nos deja libres de todo mal en la eternidad, ¿no? claro, hay, digamos, riesgos de los dos lados, ¿no? Porque de un lado es que yo tengo fe, yo lo declaro y ya lo visualicé se muere la persona y ¿qué pasó, no? Es en donde viene la condenación. Al no estar el conocimiento completo de la palabra, viene la condenación de qué pasó, me faltó fe, qué sé yo, ¿no? El diablo, etcétera, ¿no? Comenzamos en nuestro conocimiento limitado a atorarnos. Y del otro lado también hay riesgos, ¿no? Está el riesgo de decir, bueno, pues ya está enfermo, pues ¿para qué oro? Dios va a hacer lo que él vaya a hacer, ¿no? O dejar de creer en que Él hace milagros, no, Dios ya no hace milagros, Él los hizo en otro tiempo, ya ahorita ya no vaya a orar yo porque no vaya a ser que yo le tuerza la mano a Dios o parezca que le esté torciendo la mano a Dios. Entonces, de ambos lados hay riesgos, debemos de mantener un equilibrio bíblico en donde la palabra sigue diciendo, ¿alguno está enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren, y orando, esperando una respuesta, pero por otro lado, pues está el equilibrio de Dios va a hacer su voluntad y sus pensamientos son más altos que los nuestros, ¿no? Es donde mantenemos un equilibrio. Y bueno, esto cabe decirse en medio de una reunión de oración en donde estuvimos orando por enfermos, clamando al Señor porque era un milagro, y algunos de ellos tenemos ya años orando, y bueno, el Señor no nos ha dicho que no los va a sanar. Entonces mientras no nos diga que no, vamos a seguir orando con fe, creyendo que el Señor va a hacer algo. Y qué bueno escuchar esto y platicar esto, Pastor Bori. Cuéntanos ahora cómo surge Casa de Oración ahí en Jalapa, cómo es tu llamado. Platícanos un poquito acerca de esa experiencia. Fíjate que te decía yo que cuando llegamos aquí a Jalapa, yo ya venía muy con el chip de lo que había estado escuchando en casa de oración, ¿no? Y llegamos a esta ciudad y yo empiezo a buscar una congregación que más o menos pudiera darnos lo que en casa de oración escuchábamos, ¿no? Pero resulta que visito algunas iglesias en Jalapa y no encuentro nada. Y en ese momento decido, pues, empezar a cuidar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y empiezo a hacer una reunión pequeña en mi casa, con mis hijos solamente, con mi esposa, ¿no? Nos reuníamos el domingo, yo preparaba un mensaje pequeño con mis hijos, cantábamos unos cantos, así como si fuera una reunión normal. Y de repente un día mi esposa me dice, oye, pero deberíamos buscar dónde congregarnos. Y entonces empiezo a buscar en el internet alguna casa de oración cerca. Y pues la más cerca que me quedaba era Casa de Oración Veracruz, ¿no? A 1 hora. Y tomamos la decisión de ir a probar, ¿no? A ver qué pasaba, porque pues había implicaciones de tiempo, económicas, y dijimos, bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a la reunión y desde que llegamos ahí, el Señor nos habló, bueno, a mí me habló personalmente y me dijo, mira, aquí es donde tú te tienes que sembrar, donde tú tienes que venir. Ese día fuimos bendecidos por la oración, por la predicación del pastor Mauricio, ¿no? Y cuando salimos de ahí, le pregunté a mis niños, ¿no? ¿Cómo les había ido en la iglesia bíblica? Y todos ellos respondieron muy contentos que se habían aprendido unos versículos de la Biblia y que les habían hablado de historias,
acerca de Dios, o sea, ellos estaban muy gozosos. Entonces, cuando veníamos de regreso, mi esposa y yo conversamos sobre nuestra experiencia, ¿no? En la congregación que había sucedido y dijimos, bueno, creo que este es el lugar donde Dios tiene que tenernos. Y empezamos a evaluar y dijimos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Porque esto está a 100 kilómetros de la casa, 150 kilómetros de la casa, y todos los domingos hay que venir y hay que gastar en casetas y gasolina del carro, y los niños tienen que levantarse temprano. Y dijimos, bueno, si esto es de Dios, va a prosperar. Y por 4 años, estuvimos yendo y viniendo cada domingo hasta Veracruz para congregarnos, ¿no? Entonces, al empezarnos a congregar, nos empezamos a involucrar en la congregación poco a poco, y yo empiezo a servir otra vez en el Ministerio de Alabanza, ¿no? Empiezo a participar, primero tocando nada más, después Dios me permite a través de los hermanos comenzar a dirigir de nuevo, y luego el pastor Mauricio tiene carga porque había ciertas familias de Jalapa que iban allá, pero no tenían la capacidad de ir cada 8 días. Algunas iban cada mes y medio, ¿no? Entonces, el pastor si empieza a sentir de parte de Dios que hay una necesidad para ministrar a un grupo de gente aquí, en Jalapa. Y platica con nosotros, con mi esposa y conmigo, y me pregunta, oye, Boris, ¿qué más vas a hacer? Porque ¿a poco nada más vas a tocar la guitarra? ¿No? Y yo le decía, no, pues es que pues, hace muchos años oraron por mí, ¿no? Dios me había dado una palabra de que me iba a usar de alguna manera, ¿no? Yo le decía al pastor, y creo que me está usando, ¿no? Me está usando tocando ahí en la alabanza y sirviendo en la iglesia, y ellos estuvieron orando y estuvimos orando juntos, y el pastor dijo, creo que Dios necesita enviar a alguien como un misionero a Jalapa para levantar la congregación, una congregación allá. Y así es como surge Casa de Oración Jalapa, ¿no? Como una preocupación por ministrar a un grupo de hermanos que no tenían la posibilidad de moverse hasta Veracruz, pero que tenían hambre de Dios y de la palabra, ¿no? Así es como nace Casa de Oración Jalapa. Wow, qué bendición, ¿eh? Escuchar eso y conocer una congregación de casa de oración que surge de otra, ¿no? Como una iglesia hija, por decirlo así, de casa de oración. Ujú. Y veo ese compañerismo, esa bendición. Tuve la oportunidad con mi familia de visitar Casa de Oración Veracruz hace un poquito tiempo atrás. Y ustedes estuvieron visitando, la iglesia de Jalapa estuvo allí presente y muy, muy entusiasmados. Y pues es una bendición ver ese compañerismo y sí, esa hermandad que hay entre ambas congregaciones. Me da mucho gusto eso, Pastor Boris. Así que la congregación ya tiene, entonces, ¿cuánto tiempo ya funcionando? Tenemos 10 años, Wow, David, 10 años ya. 10 años funcionando como iglesia y bueno, el Señor está bendiciendo su obra. Se escucha como al menos desde nuestro contexto aquí en Estados Unidos o en la ciudad donde yo vivo, una hora no es mucho. Es un poco como Ciudad de México, ¿no? Las distancias son así muy, muy largas, pero es otra historia estando allá, ¿no? Como mencionas, hay varios elementos que, por ejemplo, las casetas, la parte de la seguridad también, en los últimos Claro, años es un tema, no poder moverse con libertad a cualquier hora, y tienes que estar checando el reloj y los puntos en donde pueda ser riesgoso. Así que bueno, en ese caso, pues sí, se vuelve muy, muy necesario el que haya una congregación allí. Así que bueno, pues me gozo con escucharte, con platicar contigo, Pastor Boris. Ahora vamos a escuchar la palabra. Te voy a dejar para que nos traigas este tema para servidores, los requisitos para los servidores. Está con nosotros el Pastor Boris Castro de Casa de Oración Jalapa en Veracruz, México. Adelante, Pastor. Regreso contigo en un momento más. Gracias. gracias, pastor, gracias. Hermanos, buenas tardes, buenas noches a todos, me da mucho gusto estar con ustedes, y quisiera pedirles que eh, me acompañen a orar, eh, que Dios tome el control de su palabra y que Él nos pueda hablar, ¿no? Señor, te agradecemos
infinitamente todo lo que tú haces con nosotros. Damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de compartir tu palabra. Gracias por la vida del pastor David, de su esposa Mireya y de la congregación que abre sus puertas a través de estos medios para invitarnos a compartir tu palabra. Señor, queremos bendecir tu nombre, queremos que tú nos capacites mejor para servirte de manera más apta, de manera más correcta, de una manera que te debes más gloria a tú, Señor, y que nosotros podamos ser más útiles para tu reino, Señor. Te pedimos estas cosas en tu nombre, Señor. Amén. Y mire, hermano, yo quisiera hablarle acerca de algunos requisitos. La Biblia nos enseña que hay varios requisitos para los que sirven en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Pero yo quisiera solo esta noche mencionar algunos de ellos que me parecen importantes porque mire, quiero ponerle esta analogía, es como cuando alguien va a buscar un trabajo y pretende alcanzar ese lugar del trabajo, ¿no? Y sabe que ese trabajo tiene ciertos requisitos que cumplir, ¿no? O sea, y cuando uno aspira a eso, pues lo normal es que uno debería saber si cumple o no con el perfil, ¿no? Sin embargo, aunque nos parezca increíble, en muchos casos, pues no sucede de esa forma, ¿no? Las personas van buscando trabajo, ¿no? Y a veces no saben ni siquiera de qué se trata ese trabajo. No conocen ni siquiera el giro de la empresa a la que van, ni siquiera de qué se trata el negocio. Y a veces, aunque nos parezca descabellado, eh, no se cumplen los requisitos que se piden ahí, pero por cuestiones de que falta personal, pues los contratan, ¿no? Porque necesitan suplir la necesidad. Sin embargo, el problema es que cuando sucede esto, pues algunas empresas tienen más problemas que beneficios cuando contratan este tipo de personas, ¿no? O sea, porque ocupan lugares que no deberían estar ocupando, ¿no? Porque no tienen el perfil correcto, ¿no? Y esta analogía se la hago porque a veces nos pasa en la iglesia, ¿no? A veces queriendo cubrir una necesidad, ¿no? Invitamos y dejamos participar a personas en el servicio que a lo mejor no tienen los requisitos todavía, ¿no? Para estar ahí, pero porque hay necesidad, abrimos la puerta y damos la apertura que alguien pudiera servir para cubrir un hueco, ¿no? Fíjese que buscando aquí, estudiando y preparando el tema, me encontré este pequeño relato acerca de un predicador muy famoso de Inglaterra, ¿no? De la época victoriana, y la reina de Inglaterra lo había eh, solicitado para que formara parte de su corte y le dijo a este pastor, ¿no? O sea, deje el pastorado y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha en la República, ¿no? A lo cual este predicador respondió y le dijo, le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no me puedo bajar del puesto. La reina le respondió, usted está loco, va a comparar el pastorado con ser canciller de mi república. Y él le respondió, tiene razón mi reina, estaría loco si comparo ese cargo con el pastorado, porque el cargo que usted me ofrece es de esta tierra y tiene su fin, pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones eternos, ¿no? Entonces, debemos entender, hermanos, que es necesario que comprendamos que el llamado que Dios nos hace para servir es un llamado sublime, es el llamado más alto que cualquier hombre o mujer puede recibir, el servir a Dios, ¿no? Entonces, por eso debemos comprender que es bien importante saber cuáles son los requisitos que la Biblia nos pone para poder servir a Dios y cumplir con esa tarea que Él nos ha encomendado de la manera que Él nos la ha encomendado, ¿no? Entonces, Dios, hermanos, tenemos que entender que para servirlo a Él, solo puede realmente servir a alguien que ha nacido de nuevo y eso lo podemos leer, por ejemplo, cuando Jesús tiene un encuentro con Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 1, ¿no?
Dice que había un hombre llamado Nicodemo que era un líder religioso de los fariseos, ¿no? Y él una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, todos sabemos que el Señor te ha enviado por la manera que tú nos enseñas, ¿no? Las señales que tú haces son prueba de que Dios está contigo. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ¿no? Y yo quiero que veamos porque Nicodemo era un hombre religioso, ¿no? O sea, no solo profesante, sino también practicante, ¿no? Y a veces muchos de los que pudieran involucrarse en el servicio pueden ser personas muy religiosas, o sea, personas muy fervorosas, personas que hasta oran, que hasta leen su Biblia, a veces hasta que asisten con regularidad a las reuniones y que escuchan prédicas y tienen en su lista de reproducción de música puros cantos de alabanza, ¿no? O sea, lo que yo quiero que usted y yo podamos entender es que Nicodemo no era un hombre ateo, ¿no? O sea, incluso se acerca con Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios. O sea, él reconocía que Jesús era diferente a cualquiera de los maestros que estaba ahí, ¿no? Y muchas personas en la iglesia, ¿no? Quienes están a veces ahí, pues saben quién es Jesús, han oído hablar acerca de él, de sus milagros, de su poder, de su poder de transformación en la vida, saben quién es Dios, ¿no? Pero solo es un conocimiento del intelecto, ¿no? De la mente, como lo sabía Nicodemo, ¿no? Sabía que Jesús enseñaba la verdad y mucha gente sabe que Jesús enseña la verdad porque Él es la verdad, ¿no? Pero saber la verdad de manera intelectual no significa que conozcamos quién es Jesús realmente, ¿no? Porque solo lo conocemos a nivel intelectual, pero no hemos tenido una transformación en nuestra vida, no hay una relación personal, no hay una experiencia de conversión en los corazones. Y si no conocemos a Jesús, no vamos a conocer cuáles son las demandas que Él tiene para con aquellos que Él llama para servir, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y a servir y no estamos a la altura de la empresa en la que nos hemos comprometido a entrar, que es servir al Señor, ¿no? O sea, y por eso tenemos que entender lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? La respuesta de Jesús a Nicodemo fue clave cuando le dijo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ¿no? Entonces, debemos entender que la obra del servicio en la congregación, en la iglesia, aún en nuestros hogares, ¿no? Porque también servimos en nuestros hogares, ¿no? El servicio a Dios es una obra celestial, ¿no? Es una obra eterna y no tiene nada que ver con cosas temporales de este mundo, ¿no? Entonces, cuando alguien se involucra en el servicio, pero no ha nacido de nuevo, a veces ve el servicio como, es una buena oportunidad para hacer algo bueno, ¿no? Para intentar quedar bien con alguien o intentar agradar a Dios a través de sus obras, sabiendo que la salvación es pura gracia, ¿no? ¿No? O por formar parte de un grupo, de un equipo, pero no entendiendo que servir es una tarea eterna, ¿no? Que servimos a Dios desde el momento que llegamos a sus pies y que lo vamos a servir a Él por toda la eternidad, ¿no? Entonces, una persona religiosa puede estar involucrada en el servicio, ¿no? Y en un principio esas cosas pues parecen emocionantes, ¿no? Y hasta agradables porque hay mucho ímpetu, muchas ganas de hacer cosas, pero si no ha nacido de nuevo, ¿no? Con el tiempo esto de servir se va a volver algo tedioso, algo cansado, algo aburrido, quizá algo demasiado comprometedor, ¿no? Para su propia agenda, porque va a exigir de él tiempo, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Muchos de los que llegan a la iglesia y a veces se mueven a través de emoción, sensación o ímpetu momentáneo, o sea, a veces se quieren enlistar luego en el servicio cristiano, ¿no? ¿No? Y no entienden que primero necesitan conocer a Jesús, ¿no? Que Él haga una obra de transformación en sus vidas para que empiece a preparar sus corazones para poder servir, ¿no? ¿No? O sea, a veces no están aptos, o sea,
no es que no tengan, no tengan la disposición o el deseo, sino simplemente no es el momento de que están aptos hasta que el Señor empiece a hacer una obra en sus corazones, hasta que los empiece a transformar, hasta que los empiece a cambiar, ¿no? Entonces es un requisito esencial para todo aquel que sirve haber nacido de nuevo, ¿no? Es esencial porque así comprendemos la importancia, el valor de lo que estamos haciendo, que aunque tiene un impacto directo con nuestros hermanos, es un servicio que hacemos delante de Dios, ¿no? Entonces, por eso debemos reiterar, o sea, yo quiero reiterarle que debemos, considerando que eso es esencial en la vida de todo servidor, haber nacido de nuevo, ¿no? Y entender que el honor que todo hombre y toda mujer recibe de parte de Dios, de haberles entregado la oportunidad de servirle a Él, ¿no? Entonces, por lo tanto, uno debería entender la seriedad, ¿no? Con la que uno debería de servir, el compromiso, la fidelidad hacia Dios, ¿no? O sea, el respeto con el cual uno debe hacerlo, porque estamos haciéndolo para Jesús, ¿no? Aunque servimos a nuestros hermanos directamente, lo hacemos para Jesús, ¿no? Y tenemos que considerar hacerlo con amor, con devoción y con mucha dedicación, hermanos, ¿no? O sea, entonces, Jesús nos llama a servirle, pero debemos tener entendido, debemos ser aptos para servirle. Y mire, la aptitud es una capacidad innata, ¿no? Así dice el diccionario. La aptitud es la capacidad innata o adquirida, ¿no? Que permite a una persona desempeñar una tarea de forma efectiva, ¿no? Nosotros, si no hemos conocido al Señor Jesús, si el Señor no ha venido a formar parte, a ser el centro de nuestras vidas, a entronarse en el corazón, no tenemos esa capacidad, ¿no? Dios es el que nos da la aptitud, ¿no? Para poder desempeñar el servicio de manera efectiva, ¿no? Jesús le dijo a los que le seguían que tuvieran en cuenta esto, porque a veces muchos se involucran sirviendo, ¿no? Y no están aptos para servir. Mire, en Lucas 9:62, el Señor Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios, ¿no? Y seguir al Señor Jesús y por tanto servirle, o sea, nos va a costar, o sea, hay un costo que está asociado, ¿no? O sea, Él nos habilita, nos capacita a través de que pone su Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Él nos guía, la verdad, nos guía a honrar a Jesús a través de nuestro servicio, ¿no? Y sin estos recursos que Dios nos da, sería imposible hacer la tarea, pero el hecho que Jesús mencione que ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto, significa que hay algunos que posiblemente se involucraron sirviendo, ¿no? Pero que su corazón no está definido, su corazón todavía no está comprometido con Jesús, ¿no? De una manera significativa y real, ¿no? Y están coqueteando con otras cosas, ¿no? Y no pueden seguirle y no pueden servirle, por lo tanto, ¿no? O sea, Jesús dijo, nadie puede servir a dos amos porque a uno agradará y al otro aborrecerá. Y a veces hay servidores que pudieran estar coqueteando, ¿no? O sea, con servir a Dios de una manera, pero también hacer otras cosas, ¿no? Que no pudieran con- tener en su corazón una completa lealtad hacia Jesús, ¿no? Por eso Jesús dice que no es apto, y esa palabra en original significa alguien que es útil, alguien que está adecuado, ¿no? Alguien que es bien organizado. A mí me llamó mucho la atención estas cualidades, y una de las cualidades más que encontré es que es alguien que cumple con los estándares adecuados para un propósito, ¿no? Y cuando Jesús habla que no es apto, no se está refiriendo a una falta de capacidad, ¿no? Sino a una falta de carácter, ¿no? Y la aptitud no se define por la capacidad, sino por el carácter del servidor, ¿no? Porque hay muchos hombres y muchas mujeres que son
muy competentes, que tienen muchos talentos, ¿no? Eh, Tienen muchas habilidades y tienen una gran capacidad para hacer muchas cosas, ¿no? Que podrían ser significativamente de ayuda dentro de una congregación. Sin embargo, aunque parece externamente que tienen todo para servir al Señor, pues de verdad no han alcanzado a servir al Señor plenamente porque su mira está volteando hacia atrás, ¿no? Porque tienen una falta de carácter en sus vidas, ¿no? Como yo le decía, apto significa alguien que es adecuado, ¿no? Que es útil, ¿no? Y la falta de carácter a muchos nos puede hacer inútiles, ¿no? Porque no somos aptos para servir, pues. ¿Y por qué le digo esto? Porque rápidamente, eh, cuando estamos sirviendo, puede ser que tengan problemas en su carácter y se enfadan, ¿no? Y cuando el pastor viene y les llama la atención o corrige alguna actitud incorrecta o los pone en disciplina, simplemente se enfadan, ¿no? Y aunque tienen la habilidad y las capacidades, su carácter no está moldeado, ¿no? Algunos otros son inútiles porque son impacientes, ¿no? Porque quieren hacer las cosas rápido, a su modo, a veces quieren llegar temprano, o sea, llegan temprano, perdónenme, y a veces quieren irse ya en cuanto termina la reunión, bueno, yo ya cumplí con mi servicio, ya me voy, ¿no? Y a veces a lo mejor había que hacer un poco más, un esfuerzo adicional, pero son impacientes, ¿no, hermanos? O si, por ejemplo, hay quienes batallan con el orgullo todavía muy fuerte en el sentido de que quieren hacer las cosas como ellos quieren, ¿no? O sea, los pastores, los líderes de la congregación marcan una directriz por dónde ir y ellos dicen, no, no, es que la manera que yo tengo de hacerlo es mejor, pienso que así es mejor. Y tenemos el ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl tenía muchas cualidades, ¿no? Era un hombre alto, guapo, ¿no? Fuerte. Sin embargo, él siempre quiso hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios, ¿no? Él tenía cualidades físicas, pero no tenía carácter, ¿no? O sea, se dejó llevar por lo que el pueblo decía, se dejó llevar porque no quería sentir la presión y por eso se adelantó a Samuel en la hora del sacrificio. Entonces, muchos podemos quedar descalificados de servir a Dios por esto, ¿no? O podemos quedar descalificados para servir a Dios porque no somos bien organizados, ¿no? Tenemos tiempo para todo. O sea, acuérdese que útil es alguien que es bien organizado, ¿no? Y a veces servir a Dios nos hace no aptos porque no somos bien organizados, porque tenemos tiempo para todo menos para el Señor. Estamos tan ocupados del servicio que nos olvidamos del Señor del servicio, ¿no? Nuestra agenda está saturada de muchas actividades, incluso actividades dentro de la iglesia, dentro del ministerio, y hay que llegar temprano, y hay que ir a la junta del ensayo, por ejemplo, los que están en la alabanza, y un montón de cosas en la agenda, pero es importante que en nuestras vidas entendamos que Dios tiene que tomar el primer lugar y en nuestra organización Dios debe estar por encima aún de nuestras actividades dentro del servicio, ¿no? Y debemos, a veces nuestra falta de organización nos hace poner a Dios en la última parte, aunque decimos que estamos sirviéndolo de esta manera, ¿no? O puede ser que seamos tan desorganizados que nunca tengamos tiempo para Dios, ¿no? O sea, hay gente que incluso son las 11 de la noche y no ha tenido ni la cama, ¿no? Entonces, eso no nos hace aptos para servir al Señor, ¿no? O más bien creer que nuestras capacidades humanas nos habilitan para servir al Señor, ¿no? O sea, Dios lo que más desea en nuestras vidas no son nuestras habilidades humanas, no es nuestra capacidad para que le podamos servir. Lo que Él quiere es que seamos hombres y mujeres de carácter, que tengamos convicciones en nuestro corazón. Y yo quiero que usted vea, por ejemplo, Moisés era un hombre así, dice en Hebreos capítulo 11, verso 24, dice, por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, cogiendo más bien ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró
como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y yo quiero que usted vea, porque en ese pasaje vemos tres cosas que hizo Moisés. Moisés primero rehusó, es decir, él se negó completamente a ser eh, elegido como rey de la nación de Egipto, identificarse con ella, renunció a sus privilegios del palacio, ¿no? Y él escogió más bien formar parte del pueblo de Dios, ser maltratado, y consideró que era mayor la riqueza de Dios, ¿no? De pertenecer al pueblo, de servirle, que ser parte del pueblo egipcio. Y yo quiero que estas acciones que vemos, rehusar, escoger y considerar, son acciones que Moisés tomó como evidencias de un carácter sólido, de un carácter firme, ¿no? Que tenía una convicción cierta, ¿no? O sea, como yo le decía, Moisés perdió en esta tierra lo que tenía, incluso renunció a ser el próximo faraón, pero prefirió servir a Dios y servir a su pueblo, ¿no? O sea, porque él tenía claro cuál era la recompensa, ¿no? No estaba pensando en la aprobación del pueblo, porque mire, si eso hubiera sido, a la primera de cambio Moisés se hubiera ponchado, ¿no? O sea, Moisés estuvo batallando durante mucho tiempo con las quejas del pueblo, con sus reclamos, incluso con sus murmuraciones, pero nada de eso le detuvo para servir fielmente al Señor, para seguirlo, para obedecerlo, para llegar a la meta. Y eso nos habla de un carácter sólido, de un carácter firme, ¿no? De un servidor. Entonces, porque tenemos que entender esto, hermanos. O sea, nuestra recompensa no está en el aplauso, ni en el reconocimiento a la gente, ni en la adulación, ¿no? Porque si eso es lo que estamos esperando cuando servimos, tarde o temprano, eso nos va, en lugar de traer gozo a nuestras vidas, va a traer frustración, dolor y amargura, ¿no? O sea, entonces, quien sirve al Señor, quien está sirviendo al Señor, debe tener en cuenta que la recompensa no es temporal, es una recompensa eterna, ¿no? O sea, tiene que esperar, su esperanza tiene que ser en buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? O sea, y ese era un Moisés. Moisés estaba enfocado, él sabía que escoger a Dios, que escoger servir al pueblo, le traería consecuencias para con el mundo, para con la gente que no estaba de acuerdo con él, que lo miraba mal, pero él tenía la mirada bien clara puesta, ¿no? O sea, por eso el verso 27 nos dice que por la fe Moisés salió de Egipto sin temer a la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible, ¿no? O sea, Moisés estaba viendo que la meta no era agradar a la gente, no era agradar a las personas, no era buscar reconocimiento personal. La meta era llegar a ver al invisible, que es el Señor Jesús, ¿no? Entonces, ese es uno de las cosas que como servidores no debemos de perder de vista, hermanos. Nunca debemos retirar nuestra vista del Señor Jesucristo, ¿no? O sea, una cosa que a veces puede pasar mucho en algunos servidores es que pierden el ánimo, pierden el gozo, pierden el deseo, porque dejan de mirar al Señor y empiezan a mirarse a ellos mismos, empiezan a mirar las circunstancias, las dificultades, las cosas que les aquejan, pero no están mirando al Señor, ¿no? Entonces, por eso nos recuerda el escritor de Hebreos en Hebreos capítulo 12 verso 2 nos dice que pongamos los ojos en Jesús, ¿no? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es ahí donde Moisés tenía puestos sus ojos, ¿no? O sea, Moisés se enfrentó a las dificultades, a las adversidades, ¿no? Pero eso, el poner sus ojos en Jesús, le permitió a Moisés servirlo hasta que su vida llegó al final. Hasta el último día de su vida, Moisés fue fiel y puso sus ojos en Jesús, en Dios, ¿no? Eh, Entonces, nosotros tenemos que poner nuestra vida y nuestros ojos mirando al invisible, hermano, no mirando a los hermanos a los que estamos sirviendo, ¿no? O los que estamos sirviendo, ¿no? Que a veces
no debemos olvidar, a veces nuestro corazón se frustra, se desanima porque estamos en medio de hombres que son pecadores, que aún están batallando con pecado, que Dios está haciendo una obra y transformando, pero a veces pues, también tenemos errores y fallamos. Entonces, no debemos de mirar nuestros ojos, sino mirar a los ojos de Jesús, ¿no? Porque por poner nuestros ojos en Jesús nos libra de falsas expectativas, ¿no? O sea, y a veces poner las expectativas muy altas nos traen un daño, nos resultan dañinos, porque cuando ponemos las expectativas en un hombre o en una mujer, ¿no? O sea, a veces eso trae desánimo en el corazón, ¿no? Pero cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, entonces podemos estar seguros de que Él cumple sus promesas, Él nos anima, Él nos fortalece, es su obra la que estamos haciendo, ¿no? Trabajamos para Él y sabemos que nuestra recompensa no está aquí, sino que nuestra recompensa está en el cielo, ¿no? Entonces, por eso es importante, hermanos, que cuando estemos sirviendo al Señor, tengamos en cuenta y pongamos sobre la mesa y calculemos el costo, porque a veces cuando empezamos a servir al Señor, ¿no? Se nos olvida que hay un costo implícito. A veces solo vemos la parte externa, la parte que nos llama la atención o que es vistosa porque es visualmente apetecible a los ojos y muchos pueden ver, estamos sirviendo, pero servir al Señor tiene un costo, como yo le decía, ¿no? Y Jesús fue claro a aquellos que le seguían y que posteriormente le iban a servir, que había que calcular ese costo y a veces es un costo que no se calcula, hermanos. O sea, cuando uno se involucra y empieza a servir, pues ya de repente, sin pensar, encuentra en la inercia, pero empieza a haber un montón de dificultades y cosas que le empiezan a estorbar, pero porque no calculó el costo debidamente. Mire, el Señor Jesús nos dice en Lucas 14, ¿no? 25, dice, grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre, o a su madre, o a su esposa, o a sus hijos, o a sus hermanos, o a sus hermanas, o aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y a veces, como yo le decía en un principio, a veces alguien puede venir emocionado porque quiere servir, ¿no? En la iglesia y siente que más que un llamado son sus emociones las que lo llevan a servir activamente en la iglesia. Pero quiero decirle algo, o sea, es padre que tengamos ilusión, que tengamos ánimo, que tengamos deseos para servir al Señor. Eso es bueno, o sea, el Señor pone ese querer como hacer en nosotros, pero las emociones y el deseo no es suficiente, ¿no? Seguir a Jesús y por lo tanto servirle, hay un precio, ¿no? Tiene un precio y es un precio alto el que hay que pagar, ¿no? Porque significa negarse a sí mismo, ¿no? O sea, negarse, crucificar el yo, ¿no? Crucificar nuestra carne. Y yo le voy a decir una cosa, ¿a quién de nosotros nos gusta crucificar nuestra carne, ¿no? O sea, nos gusta alimentarla, cuidarla, mantenerla, pero a veces crucificar la carne nos cuesta. Y yo se lo digo en cosas simples, ¿no? O sea, hay gente que le encanta dormir, ¿no? O sea, le gusta dormirse muy temprano y levantarse muy tarde, ¿no? Y pasar mucho tiempo en la cama, ¿no? Y hay gente que ama dormir, ¿no? Y cuando alguien quiere servir, se enfrenta con que la reunión empieza a las 8 de la mañana, pero hay que estar antes de las 8 de la mañana, o empieza a las 11:30 y hay que estar antes de las 10 de la mañana en la iglesia. Entonces, ya no puede levantarse temprano, porque imagínense, o sea, quien le encanta dormir, va a sentirse desvelado y desmañanado, y a veces servir al Señor va a costar desvelos, ¿no? Porque hay que conocerle íntimamente, porque cuando empezamos a servir al Señor y empezamos a buscar su presencia y su dirección, Él va a demandar de nosotros
que pasemos más tiempo con Él, para que conozcamos más su voluntad, para que podamos ejercer el servicio de la mejor manera, para que podamos honrarlo mejor. Y entonces las horas de sueño que te levantabas a las 11 12 del día, ahora tienes que sacrificarlas y tienes que ahora ponerte de rodillas y levantarte en la madrugada y buscar al Señor con vehemencia hasta que Él te hable, ¿no? Hay otros que, por ejemplo, les gusta pues ganar mucho dinero, ¿no? Tener mucho dinero. Y a veces no es malo ganar dinero. Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas y Él bendice nuestra mesa y nuestras casas y Él prospera nuestra economía. Pero hay gente que a veces se vuelve avariciosa y con tanto que tiene se vuelve codicioso. Y a veces el Señor va a usar también nuestros recursos para su obra. Y hay muchos a los que pueden dar su tiempo, pero no quieren dar su dinero, ¿no? O sea, hay gente que a veces no quiere desprenderse de lo que Dios le ha dado, ¿no? Y entregárselo, ¿no? Y eso también te va a costar, porque servir al Señor también incluye servirlo de una manera fiel con nuestra mayordomía en lo que Él nos ha dado, ¿no? Dándole a él lo que le pertenece, ¿no? O quizá hay gente que pues está batallando con el reconocimiento, a lo mejor a ti no te gusta dormir, a lo mejor a ti no te gusta el dinero, pero ¿qué tal te gusta el reconocimiento, el aplauso o los elogios de la gente, ¿no? Bueno, o sea, servir al Señor Jesús a veces te costará el desprecio de muchos, porque el Señor va a tratar ahí con tu carácter, va a moldear en tu vida. Y me refiero al desprecio cuando alguien que no conoce a Dios te empieza a meditar porque vas y te paras temprano y asistes a la congregación y te dice, ay, ¿por qué te la pasas metido ahí tanto tiempo? ¿Y por qué tienes que ir a la reunión del viernes? ¿Y por qué tienes que ir a la reunión del domingo? ¿Y por qué aparte tienen un discipulado? Oye, ya deberías de tener un tiempo para ti, ¿no? Y a veces la gente te desprecia, te puede despreciar por eso, o tienes que estar dispuesto a que a veces en el servicio, pues alguien te puede traicionar, ¿no? O sea, la traición es algo que duele mucho porque lo haces de personas cercanas, de personas que están contigo, y a veces vas a ser expuesto a la traición, ahí sirviendo. ¿Y qué va a pasar? O sea, te vas a doblar, te vas a desanimar. O sea, el Señor Jesús, mira, aun cuando lo traicionó Judas, Él siguió firme en su llamado y en servirnos, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Entonces, el ejemplo de Jesús es nuestro máximo para servir, ¿no? Incluso te pueden insultar cuando estás sirviendo, ¿no? O la gente puede ser grosera y uno tiene que estar dispuesto a eso, ¿no? O sea, uno tiene que medir el costo, ¿no? O sea, servir a Jesús y seguirlo es una obra que tiene un alto precio y que a veces poco se toma en cuenta, realmente se considera y a veces no todos están dispuestos a pagarlo, hermano. O sea, porque, pues, a quién le gusta llegar temprano, ser el primero en llegar a la asamblea, ¿no? ¿No? Y a veces pensamos, no, pues eso déjenselo al pastor, porque pues el pastor es el pastor, entonces pues, él es el que tiene que llegar más temprano y él es el que se tiene que ir al último, cuando en realidad pues es un trabajo conjunto el que hacemos para el Señor, ¿no? Entonces, a veces muchos no quieren realmente pagar ese precio, ¿no? O sea, a veces son las 5 de la tarde y quizá tienes que permanecer en la congregación porque hay que limpiar, hay que dejar levantado todo y acomodado en su lugar y a lo mejor el pastor está teniendo una consejería y necesita que alguien le ayude a cerrar la puerta y estar al pendiente de él, ¿no? Sea, y a veces tendrás que quedar tarde, y a veces muchos no están dispuestos a eso, ¿no? O sea, implica que posiblemente, a lo mejor, los que trabajan, ¿no? O los que tienen un trabajo, tengamos que renunciar al único día que te puedes levantar un poco más tarde, ¿no? Este, y pues ya no puedes descansar como tú pensabas que ibas a descansar, ¿no?
O sea, o a veces habrá compromisos personales. Por eso Jesús decía, o sea, el que ama más a padre o madre o a esposa o a hijos o hermanos, a veces tendrás que hacer a un lado compromisos personales que tienes, ¿no? O sea, porque tendrás que elegir en qué es lo más importante para ti, ¿no? Entonces, o sea, a veces el costo de servir a Jesús no se considera y es un costo alto, ¿no? O sea, y por eso Jesús mismo nos enseña ahí en ese mismo pasaje, ¿no? Que antes de dejarnos llevar por la emoción, por la euforia, por el entusiasmo, nos invita a que reflexionemos, ¿no? O sea, y dice el verso 28, dice, supongamos que alguno de vosotros quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene el suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos lo verán y comenzarán a burlarse y le dirán, este hombre no pudo terminar lo que comenzó a construir. O sea, y este ejemplo que nos da Jesús es que ahí vemos un ejemplo de previsión. O sea, cuando uno va a servir al Señor, tiene que prever, ¿no? O sea, porque la previsión es una actitud que conlleva evaluar las implicaciones de las decisiones que uno vamos a tomar, ¿no? O sea, en este ejemplo que Jesús pone acerca de construir un edificio y considerar su costo, nos habla de planeación, nos habla de previsión, nos habla de organizar, de presupuestar, de ver cuál es el costo a largo plazo de esa decisión que vamos a tomar, ¿no? O sea, y tiene que ver con la capacidad que nosotros podamos evaluar, ¿no? Que el servicio que hacemos al Señor implicará que volvamos a nosotros mismos, lo que nosotros somos, ¿no? O sea, porque no es un asunto ocasional, o sea, uno no empieza a construir una casa y dice, bueno, hasta donde llegue, ¿no? El material y ya cuando tenga otra vez ganas, empiezo a construir. Cuando empiezas a construir, la idea es que termines la edificación de lo que estás planeando construir, ¿no? Entonces, servir al Señor no puede ser una aventura ocasional, no puede ser hoy sirvo, mañana no, hoy sí tengo ganas, hoy no tengo, no, hoy sí tengo compromiso, mañana no tengo compromiso, ¿no? O sea, es un compromiso que lleva toda la vida del cristiano, ¿no? O sea, tomando en cuenta que uno ha decidido poner las manos en el arado, como leíamos anteriormente, ¿no? Entonces, de tal forma hay que medir si estamos dispuestos a pagar ese costo para hacerlo, para servir al Señor, ¿no? O sea, porque Dios nos llama a servirle, a ser servidores suyos y no a ser acomedidos, ¿no? Porque un acomedido es una persona que siempre está dispuesta y deseosa de ayudar a los demás, ¿no? O sea, a apoyarlo, a colaborar siempre y cuando esas cosas estén acordes a su agenda, ¿no? Se le acomode el tiempo, se le acomoden las formas, ¿no? Se le acomoden los días, ¿no? O sea, y hay muchos que quieren ayudar, ¿no? Dentro de las labores de la iglesia, ¿no? Pero cuando eh, vienen con el pastor y le dicen, oye, pastor, es que quiero servir en la iglesia, quiero involucrarme en este ministerio, ¿no? Y el pastor, bueno, habla con ellos y les dice, bueno, ok, sí, pero hay ciertos requisitos, hermano, o sea, tienes que comenzar a formar parte tienes que haber tomado el discipulado, tienes que venir a las reuniones, tienes que llegar temprano, tienes que estar disponible para si tenemos que algún imprevisto de salir tarde, no tienes que tener cierta disponibilidad, ¿no? O sea, y si yo te encargo algo, espero que tengas la responsabilidad de cumplirlo. Entonces, cuando ya se ponen toda la película completa, ¿no? Pues muchos ya comienzan a parecerle exagerado. No, pues es que cómo. O sea, la realidad es que puedo tener compromiso y seriedad con mi trabajo, ¿no? Porque pues ahí me pagan, ¿no? Ahí sí tengo que checar tarjeta, ahí sí tengo que llegar temprano. Es más, si no voy, pues hasta me descuentan el día, ¿no? Entonces, ahí sí tengo que cumplir. Además, bueno, ahí cumplo porque pues tengo una remuneración, ¿no?
pero en la iglesia, o sea, como exigen mucho, pero pues no dan nada a cambio, ¿no? O sea, y ese es el problema, que a veces mucha gente es acomedida y quiere ayudar, y está bien que quieran ayudar, pero cuando se les llama a un compromiso más serio, ¿no? Y se les ponen todos los requisitos, entonces, la verdad, muchos desisten y les parece exagerado, ¿no? O sea, porque se les olvida algo, hermano. Servir es un acto de amor, ¿no? Es un acto de amor, primero, Dios. Servimos primero y antes que todo por amor a Dios. Y lo hacemos por gratitud, ¿no? Por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó, de dónde nos limpió, lo que está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Lo que sigue haciendo en las personas que están a nuestro alrededor, a lo mejor lo que hizo en tu familia, lo que ha hecho con tu esposa, con tus hijos. Entonces, es una respuesta natural al Señor es servirle con amor. O sea, si no le servimos al Señor con amor, entonces lo estamos haciendo para nosotros, pero lo primero que tenemos que entender es que servir al Señor es un acto de amor, ¿no? Él nos amó primero, o sea, por eso Él vino a la cruz, porque Él nos amó primero y vino a servirnos, ¿no? Y entonces también tenemos que reconocer que así como el servir es un acto de amor, primero a Dios, también se convierte en un acto de amor hacia otros y por eso estamos dispuestos a sacrificarnos, estamos dispuestos a hacer algo más, estamos dispuestos a poner nuestra vida, porque así estamos cumpliendo el mandato de Jesús de amarnos unos a otros como Él nos amó sirviéndonos. Y cuando nosotros demostramos el amor de una manera tangible, real, personal, es que podemos servir a otros, ¿no? Si él lo hizo todo por nosotros, nosotros también tenemos el ejemplo de seguir de Jesús, de servir a otros dando nuestra propia vida, ¿no? Por ahí escuchaba alguna vez que los pastores mueren, ¿no? Para dar vida a los que, a los que sirven. Y así todos los que están sirviendo. A lo mejor tú estás muriendo a tu comodidad, estás muriendo a tus gustos, a tu conveniencia, para que otros hermanos puedan crecer, para que otros hermanos puedan madurar, para que otros hermanos puedan ver en la misericordia y el amor de Dios en medio de la congregación, en un lugar que está limpio, ordenado, donde el amor de Dios fluye. Entonces, debemos entender que servir al Señor es un acto de amor. Servir a los hermanos es el reflejo también de poner en práctica el amor entre los hermanos. Y yo quisiera invitarle, hermanos, esta noche, que oráramos juntos, porque deberíamos de considerar estas cosas, ¿no? Nuestro permiso al Señor, que Él nos haga hombres y mujeres de carácter, dispuestos a pagar el precio, comprometidos con Él, ¿no? Eh, que tengan consciente que el Señor quiere hombres y mujeres aptos para su servicio. Entonces, te invito a que inclines su rostro y que me acompañe a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es un mar insondable donde podemos encontrar tanta sabiduría y tanta guía para poderte servir de una manera que glorifique tu nombre, Señor. A veces nuestra vida no considera algunas cosas, Señor, pero hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes con lo que tú nos has enseñado a considerar ciertas cosas que quizá en nuestra vida no teníamos presentes, Señor. Tú nos refrescas que hay que tener en cuenta para servirte, Señor, no solo implica nuestro ímpetu y nuestro ánimo y nuestro deseo de hacerlo, sino que tenemos que venir a tu palabra y ser guiados por ella, Señor. Yo te pido que nuestros hermanos y nosotros mismos podamos ser servidores fieles a ti, Señor. Que tú nos encuentres aptos, útiles, Señor. Personas bien organizadas, personas que encajen adecuadamente en el lugar donde tú nos llamaste a servir, Señor. Si nos llamas a recoger un papel o a predicar, Señor, que podamos entender que
a donde tú nos llames, Señor, nosotros podamos ser útiles para servirte, Señor, que tengamos en cuenta que hay un costo y que ese costo, Señor, no se compara, Señor, con la bendición de escuchar las palabras al final de nuestra vida, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, que la recompensa de nosotros no esté en los hombres, sino en lo que tú, Señor, quieres hacer con nosotros. Queremos honrarte esta mañana, esta noche, Señor, y queremos pedirte que por favor, tú nos hagas más aptos, más útiles para servirte de una mejor manera, para que tú lleves más gloria, Señor. Gracias te damos por tu palabra que es tan hermosa y que nos habla y que nos redarguye y que nos enseña, Señor, y que nos pone en la ruta correcta otra vez, Señor, cuando a veces podríamos perder la perspectiva. Señor, tú una vez más nos pones en la ruta correcta. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Pastor Boris, por la palabra. Gracias por invitarnos a reflexionar en esto, en esta meta futura de estar delante del Señor. Bueno, pues dándole buenas cuentas, ¿no? Y gracias a Dios que nos ha llenado de siervos que nos ayudan a modelar este carácter de Cristo y a servir juntos al Señor en nuestra congregación y seguramente allá también con ustedes. Gracias, Pastor Boris. Gracias por la oportunidad aprovechada. Gracias a todos los que estuvieron viéndonos o los que estuvieron orando con nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Saludos a todos por allá, Pastor Boris. Gracias, Pastor David, igualmente. Hasta luego.